good? Tengan muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un fraternal abrazo del Rosario de María. Sean bienvenidos a esta transmisión, mis hermanos, donde vamos a compartir esta mañana el Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 3 y vamos a reflexionar a ver qué nos dice, a ver qué nos invita a hacer, a ver cuál es el llamado que nuestro Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y bien, mis hermanos, decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mi boca, abre mis ojos y mi boca proclamará tu alabanza. Padre Santo, en esta mañana pedimos al Espíritu Santo que venga, que nos llene, que nos sacie, que toque nuestros corazones, nuestras mentes, que ponga esos carbones encendidos en nuestros labios para poder proclamar su palabra como palabra de Dios y no como palabra de nosotros los humanos. Pedimos al Espíritu Santo que descienda con poder, con fuerza, con autoridad, que llene la vida de cada uno de nosotros, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos unja, nos guarde y nos proteja para la vida eterna. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, dice el Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Los 12 apóstoles de Jesús. Jesús subió al monte y llamó a los que quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12 apóstoles: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vemos este llamado que nos hace el Señor. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú te sientes llamado por Jesucristo?
¿Te sientes ser parte de Jesucristo? ¿Atiendes el llamado que Jesucristo te hace a evangelizar? ¿Tú quieres ser parte de evangelizar como fue ese llamado que Jesús le hizo a sus discípulos? Jesús llama a sus discípulos y ellos le siguen. Jesús no anduvo preguntando sobre el aspecto de comportamiento de cada uno de ellos. Jesús no se fijó si eran gentes adineradas, pecadores. Simplemente Jesús los llama a evangelizar. Y es el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Jesús quiere que seamos y que sigamos siempre siendo esos discípulos fieles a Él, llenos de autoridad para llevar su palabra. Vemos cómo Jesús, mis hermanos, no llama a los capacitados, no llama a los intelectuales, sino que Jesús más bien se dedica a capacitar a los que son llamados. Por eso no te preocupes, mis hermanos, si sientes el llamado de Jesús. Solamente atiende y sé un discípulo. En el camino Él te dará todas las armas que tú necesitas. Jesús, mis hermanos, no vio las condiciones, el carácter de sus discípulos. Jesús simplemente los invitó a estar con Él. Y Jesús nos llama a estar con Él. Ese es el llamado que Jesús nos hace, mis hermanos. Que sintamos ser esos discípulos de Jesús. Mis hermanos, Jesús no se fijó, aún sabiendo por ser Dios, escoge a Judas Iscariote, el que lo entregó, ese que ya no estaba con él, y sabía dónde estaba Jesús, dónde iba, porque muchas veces había ido él a orar con Jesús al huerto de Getsemaní. Mis hermanos, todos y muchos de nosotros muchas veces podremos tener miedo. Vemos ese miedo que desató Pedro cuando arrestaron a Jesús y le pregunta a la sirvienta si conocía al maestro. Y el miedo ganó a Pedro. Pedro entrega nuestra fe al negar a Jesús. Pero Jesús, mis hermanos, llama a los suyos para mandarlos a predicar. Esa es la invitación que Jesús nos hace, mis hermanos. Veamos, mis hermanos, aquella alegría que nosotros sentíamos cuando pequeños. Que muchas veces nos gustaba ir al templo, ir a la iglesia, para servir a la iglesia, de monaguillos, de lectores. Servíamos en las necesidades de la iglesia. Servíamos en los grupos de canto, de oración. Mis hermanos, pero eso muchas veces nos enfriamos.
a través de la pereza, a través de situaciones que se dan entre las personas. Y al perder todo eso, mis hermanos, nos enfriamos. Es ahí donde sentimos ese, ese desierto espiritual, donde no sentimos el amor de Jesús, donde pensamos muchas veces que nosotros no nos escucha el Señor. Y es allí donde muchas veces, mis hermanos, decidimos irnos a sectas protestantes, a otras partes que no es una iglesia verdadera. Mas sin embargo, que al principio, mis hermanos, éramos esos pilares fundamentales de la iglesia. Se quiebran, se alejan por esa sequedad espiritual que es provocada muchas veces, mis hermanos, por el exceso de trabajo, de la ambición al dinero, por quedarnos en la casa. Nos pasa las de Pedro, mis hermanos, que le da miedo y niega a Jesús. Jesús nos dice, mis hermanos, que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Pero ¿qué es la vid, mis hermanos? Es aquella fuente de sustento de la vida. Que ese es Jesús, nuestra fuente, nuestra vida, mis hermanos. El que nos prevé en nuestras necesidades. El que nos toma en nuestros sufrimientos, en nuestras situaciones difíciles que pasamos. Si Jesús es esa fuente de la vida, mis hermanos, nosotros los sarmientos somos a los que Él alimenta, a su única iglesia. Nosotros somos sus ramas, mis hermanos. Dios nos hace el llamado, pero da las herramientas, no nos deja solos. Él siempre está con cada uno de nosotros. Ojalá seamos esos llamados para llevar el evangelio, para llevar la palabra de nuestro Señor. Hay muchos hermanos que están sedientos, pero muchas veces la pereza no nos deja poder hacer esa convocatoria. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los otros hermanos se fijan qué tan flojos somos para evangelizar. Qué tan flojos y perezosos somos para servir en la iglesia. Que muchas veces solo llegamos a calentar esas bancas, aún sin poner atención a la palabra de Cristo Jesús. Solamente se llega a criticar, a ver al sacerdote cómo está vestido, a ver cómo habla, a ver a la fulana, al sutano, al mengano. Aquel que tal vez por primera vez llega a la iglesia con un arrepentimiento sincero para poder atender el llamado de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces, mis hermanos? Es criticarlo, señalarlo, desesperarlo para que Él se vaya y nosotros salir a la par de Él, dejando la iglesia sola y vacía. Jesús nos hace el llamado a seguirlo. Sus discípulos lo siguieron y no dijeron nada. Simplemente Él los llamó. Mas sin embargo, tú y yo, mi hermano, mi hermana, ponemos muchos peros. Pero, y siempre está el pero. Pero que mi horario de trabajo. Pero que las horas extras que tengo que hacer. Pero que tengo que limpiar la casa. Pero que tengo que ir de compras.
porque no hay comida, no hay alimentos, porque tengo que asistir y acompañar a mis amigos a los cumpleaños, a las bodas, a las fiestas rosas, etcétera. Andamos en todas partes y no cabemos en nada, mis hermanos. Pero del llamado de Jesús, que es el que nos da la felicidad y la vida eterna, y aún más, sin embargo, nos provee todo lo que nosotros necesitamos en este mundo. El que está contigo y conmigo en esos momentos difíciles. A ese lo despreciamos, lo marginamos, no lo queremos. Cristo no solamente quiere eso, mis hermanos. Cristo nos invita a dar un paso más, a que sigamos adelante, a que conozcamos verdaderamente su infinito amor, su misericordia, lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, lo que Él nos invita a llevar a aquel hermano necesitado, aquel hermano que no tiene que comer, aquel hermano más vulnerable que se encuentra, aquel hermano que se encuentra todo sucio por las calles, abandonado, pero solo lo criticamos y no le extendemos la mano. Muchas veces, mis hermanos, nos convertimos en un Judas, traidores a la palabra, al llamado de Cristo Jesús, a la renuncia de su invitación, a negar el sufrimiento que Él tuvo por ti y por mí, a ese amor incondicional que Él nos mostró al entregar su vida, al sufrir todos esos flagelos, solamente porque tú y yo, hermano y hermana, tengamos vida y vida en abundancia. No seamos Judas, mis hermanos. No imitemos a Pedro, que lo negó. Abramos nuestro corazón para Cristo Jesús, mis hermanos, y nunca lo neguemos, porque Él es el único que nos provee. Él es el único que nos saca de tantas situaciones en esta vida. Y al partir de este mundo al otro, mis hermanos, veremos la gloria de Dios. Pero atiende el llamado. Dios hace el llamado y nos da las herramientas, mis hermanos. No tengamos miedo de evangelizar. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, mi hermano, mi hermana, a suscribirte a mi canal. Ahí abajo te he dejado mi link. Tócalo. Te va a mandar a la sección de YouTube. Ahí te suscribes y le das me gusta. Esto sirve para evangelizar, mis hermanos, y que el Santo Rosario pueda llegar a muchos más hogares. La palabra del Señor pueda ser escuchada en muchas más partes, pero solo tú puedes hacerlo. Yo te agradecería muchísimo que lo hagas, mi hermano, mi hermana, y apoyes este proyecto. Paz y bien.